Buenos días, hermanos, hermanas. Nuevamente aquí va un nuevo día, un nuevo domingo y estamos viendo un estudio de 6 sesiones muy completo y que está muy bueno, hermanos, acerca de cosas que vemos en el Evangelio de San Juan, de las personas que tuvieron un encuentro muy importante con nuestro Señor Jesucristo. En este estudio que estamos analizando es que vemos qué sucede cuando las personas se encuentran con Jesús precisamente su momento de gran necesidad. Jesucristo, a lo largo de su ministerio, siempre ha estado moviéndose, siempre ha estado encontrando y en su encuentro con las personas, él ha estado transformándolas justo cuando más lo necesitaba. Una transformación para nuestras vidas ocurre cuando nos encontramos con Jesús. Eso lo podemos aprender a través de estos personajes del Evangelio de San Juan, de todas estas historias contadas por el evangelista han servido para todas estas personas a lo largo de toda esa historia, pero particularmente para a quienes Juan estaba escribiendo su evangelio. Pero ¿qué cosas de estas sirven para mí? ¿Qué de estas historias podemos nosotros utilizarlas para nosotros? Nos podemos dar cuenta, hermanos, que estas personas de los tiempos bíblicos no se diferencian de nosotros. Ellos han tenido los mismos problemas que nosotros tenemos ahora. Ellos han tenido las mismas luchas, han tenido las mismas necesidades, han tenido las mismas frustraciones y también, hermanos, a ellos han tenido los mismos sueños, las mismas expectativas, los mismos deseos y también, ¿verdad? La misma esperanza en un Salvador. Y es por eso que esta mañana, hermanos, a nosotros nos toca ver un pasaje muy particular, ¿verdad? En el Evangelio de San Juan. En la sesión anterior nosotros habíamos visto cómo es que Jesucristo había suplido la necesidad más grande en una mujer que estaba yendo ella sin pensarlo, sin buscarlo. Ella estaba buscando agua para satisfacer su sed corporal, pero Jesucristo le hace ver cuál era su verdadera necesidad, una agua espiritual para vida eterna. El día de hoy, hermanos, nosotros vamos a ver que Jesucristo hizo una visita muy especial a un hombre que estaba paralítico por 38 años. Los médicos no podían hacer nada por él. La medicina no había obrado. Ningún medicamento ni ninguna terapia servía. Así que este paralítico escuchó de algún lugar cerca de las puertas de la ciudad de Jerusalén, de un estanque con cualidades supuestamente curativas. Milagrosas, como le llamamos ahorita. Así es. Donde los enfermos se bañaban o nadaban y quedaban sanos, pero había una pequeña situación aquí, ¿verdad? Aquellos que solamente cuando el agua se agitara, solamente al primero que se metiera al estanque, solamente ese quedaba sano. Y este hombre fue paralítico, estaba en desventaja porque su problema era parálisis. Cuando el agua se movía y quería meterse, había quien lo moviera. En primer lugar, ¿verdad? El sordo le ganaba. Sí. Llegaba el leproso también, ¿verdad? Le ganaba. El ciego también se metía, inclusive hasta el cojo. Iba como podía, aunque con un solo pie, ¿verdad? Llegaba y corría más rápido que el paralítico. Pobrecito. Sí, ¿verdad? El paralítico quizás habría dicho a sí mismo, bueno, ¿será que este es mi destino? Pasar el resto de mi vida con esta discapacidad. Y hasta podría decirse que él habría perdido toda esperanza de poder restaurarse por sí mismo. Y precisamente, ¿verdad? El estudio es acerca de que nosotros por nosotros mismos no podemos restaurarnos. Pero un día inesperado tuvo ese encuentro que tanto él necesitaba. Le llegó la restauración que tanto anhelaba. Mejor dicho, le llegó el Salvador que lo liberó, que lo restauró. Ese era el encuentro que por 38 años de lucha y aflicción estaba esperando. Este relato lo encontraremos en el libro de Juan, capítulo 5.
Padre amado, Señor Dios bendito, gracias, Señor, por un día más de vida, Padre amado. Gracias, mi Señor, por la esperanza viva que tú nos das, mi Señor, en tu Hijo amado Jesucristo, quien resucitó, mi Señor, y que ahora Él venció la muerte y Él está victorioso, Señor. Asimismo, nosotros esperamos también, mi Señor, la resurrección al que algún día, mi Señor, nosotros también experimentaremos, mi Señor, si es que no somos arrebatados primero. Señor Dios, gracias, mi Señor, por este estudio, porque solamente en ti podemos nosotros recibir una restauración completa, mi Señor. Por más que nosotros podamos hacerlo, no lo podemos hacer, mi Señor. No tenemos esta capacidad que solamente viene de ti, mi Señor, porque tú eres vida, Señor, y no solamente vida, Señor, sino vida eterna y vida en abundancia. Gracias, mi Señor, por la sanidad que tú nos traes, mi Señor. Y asimismo, mi Señor, si aún nosotros o alguno de nuestros seres queridos tiene necesidad de alguna necesidad física para restaurarlo, Señor, danos, mi Señor, la confianza, mi Señor, y danos, Señor, el entendimiento de que tú no solamente suples nuestra necesidad física, sino, Padre amado, que tú suples nuestra necesidad de restauración espiritual. Danos esta fe, mi Señor, para que cuando tú obres, mi Señor, en nuestras vidas personales, danos esta fe, Señor, para ofrecerte alabanzas, aun cuando no comprendamos tus caminos, mi Señor, aun, mi Señor, cuando tu respuesta sea no. Pero sabemos, mi Señor, tenemos la confianza de que tú siempre tienes lo mejor para cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos, mi Señor, a sus familias, y ayúdanos, mi Señor, a través de tu Espíritu, que nos abras este corazón que a veces, mi Señor, es un corazón de piedra, Señor. Ayúdanos, mi Señor, para este corazón de carne, y entendamos, mi Señor, tu voluntad, mi Señor, y nos unamos a tu obra, Padre Santo, porque tú, Señor, nunca dejas de obrar, mi Señor, aunque nosotros no lo veamos, Señor, tú estás obrando. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Veamos más bien Juan capítulo 5 del versículo 2 al versículo 7. No se sabe mucho sobre el estanque llamado Betesda, que en hebreo significaba casa de misericordia. Es un nombre interesante porque allí un hombre encuentra misericordia por parte del Señor. Betesda está en el versículo 2, ¿verdad? Sí. Y dice el pasaje que había una multitud que yacía, una multitud de enfermos, ¿verdad? Había muchos que estaban enfermos, y eso es bueno observarlo porque siempre en el ministerio de Jesús encontrábamos que multitudes le seguían, multitudes lo escuchaban, pero no todos recibían el beneficio, no todos eran sanados. De cualquier modo, es una multitud en busca de restauración. Era una multitud de personas enfermas y discapacitadas que habían sido colocadas allí, ¿verdad? Ahora, usted, hermana, leyó el versículo 3 y el versículo 4. Sí. Una pequeña paréntesis aquí es que algunas versiones de la Biblia no contienen la segunda parte del versículo 3 y tampoco contienen el versículo 4. ¿Por qué razón? La razón es que estas porciones no aparecen en los manuscritos originales del Evangelio de Juan. Cualquiera sea el caso, ¿verdad? Vemos que la gente tenía su esperanza y su confianza en el movimiento del agua. Estaban ahí esperanzados en ese fenómeno en particular, pero como a veces muchas personas, hermanos, en vez de estar esperanzados en Dios, estaban más bien esperanzados en algo fenomenal, en este fenómeno del agua que se movía. Así como vemos en el día de hoy, también existen peregrinajes donde la gente va a un lugar esperando recibir un milagro, hasta caminando de rodillas en calles empedregadas. Piensan que el agua, la sal, el aceite o inclusive las manos de un gran hombre de Dios ungido los puede sanar. ¿Quiere decir que el Señor no hace milagros hoy? No, sí, mismo, hoy siempre. Así es, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo también puede hacer milagros el día de hoy. Él es el soberano y Él puede obrar de maneras que nosotros apenas podemos imaginar. Es importante que al final del estudio prestemos atención al versículo
21, que todavía no lo hemos leído, donde dice que el Señor se complace en dar vida a quien Él quiere. Es su soberanía. Él es el quien decide a quién Él da la vida. Pero es el Señor Jesús, y por su gracia y su favor, que este hombre paralítico de entre la multitud halló gracia y halló favor en el Señor. Todas estas enfermedades que tenían estos hombres en este estanque, estas personas, tenían un rasgo en común. Ninguno podía curarse con los tratamientos disponibles en aquellos días. El dolor, la tristeza, el sufrimiento y la desesperanza no podrían haber sido más lastimosamente gráficos. Ninguno de estos individuos podía restaurarse a sí mismo. Eso es lo que podemos encontrar en común. A todos no les quedaba más remedio que tirarse en el estanque y esperar de manera desesperada algunas veces la ayuda que no les había llegado, bueno, al menos hasta ese momento. Aquí es donde vemos a Jesucristo. Jesús encontró a este hombre que aparentemente creía en el poder sanador de las aguas cuando se agitaban. Tenía una condición de salud que le impedía funcionar con toda movilidad. Al igual que la mujer samaritana que vimos en la sesión anterior, este hombre también malinterpretó su mayor necesidad. La mujer pensaba que su mayor necesidad era agua física, y este hombre pensaba que su mayor necesidad era alguien que lo empujara a meterse en el agua. En ambos casos, se habían encontrado con el único que podía ayudarlos. En el caso de este hombre, había estado sufriendo, como dice el versículo 5, durante 38 años. Y Jesús notó que a este hombre enfermo, y este hombre enfermo, solamente este hombre enfermo en particular, Jesús vio a este hombre paralítico y lo vio acostado, como dice el versículo 6. Jesús lo vio, y es donde entra nuestra oración buscando la gracia del Señor. Imagínense la situación de este hombre. Mírame, Señor, aquí estoy. El Señor Jesús supo, porque Él lo sabe todo, y esa es la fe, y esa es nuestra esperanza, porque un encuentro con Jesús se da también cuando hay fe, cuando lo anhelamos, cuando le buscamos y queremos que Él obre en nosotros un milagro. Y lo iba a hacer con este hombre en su soberana voluntad, ya que este hombre, dice el versículo 6, llevaba mucho tiempo así. Jesús sabía cuál era la dolencia del hombre y cuánto tiempo había sufrido. Aún a pesar de que este hombre no le había buscado a Jesús, el encuentro de Jesús con este hombre no había sido un accidente. Recordemos que el estanque se llamaba Betesda, gracias hermano, ¿verdad? Que significa casa de misericordia. Precisamente en su gran misericordia, Jesús le preguntó esta pregunta muy importante, hermanos. ¿Quieres ser sano? Versículo 6. ¿Quieres ser sano? Si alguna vez, ¿verdad?, hemos necesitado que nuestra vida sea transformada, entonces hay un mensaje para cada uno de nosotros en estos textos. Sin embargo, debemos estar preparados, hermanas. Jesús a menudo hacía preguntas difíciles a aquellos con los que se encontraba. A menudo les hizo reflexionar y pensar sobre sus vidas, su pecado y su futuro. Jesús nunca hace preguntas tontas, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nunca hace preguntas capciosas, como a veces las preguntas que hacen los periodistas a los políticos, y hacen preguntas como para que los hagan caer en contradicción o qué sé yo. Así no trabaja nuestro Señor Jesús. Jesús nunca hace preguntas sin sentido. Cuando le dice a este hombre, ¿quieres ser sano? Lo que hace Jesús hace preguntas para transformar vidas. Ahora imagínese en esta situación, hermano, que usted está en una gran necesidad, o quizás no para usted, pero para un ser querido, para un hermano en Cristo, para un compañero de trabajo. Y Jesucristo le hace esta pregunta a usted. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres que esta persona sea sana?
¿Quieres? Entonces, ¿cuál sería su respuesta? Sí, que sea sano. Amén, ¿verdad? Tal vez este hombre pudo haberle dicho, bueno, ¿y cómo cree? ¿Cómo podría? Él pudo haber tenido muchos argumentos y excusas y hasta tal vez quejas. Pues a veces puede ser cierto, hermanos. Es que a decir verdad, el hombre paralítico no podía restaurarse por sí solo. Necesitamos del Señor Jesús que restaura nuestra vida. El hombre, aunque no conocía quién era el que le estaba preguntando, como en el caso de la mujer samaritana, no sabía quién era ese judío que le estaba pidiendo agua. Este hombre le respondió, Señor, con respeto, ¿verdad? Es que no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, dice el versículo 7. Yo sí quiero ser sano. Podría haber contestado diferente, ¿verdad, Roberto? ¿Y cómo quieres que me sane si no hay quien me acerque? Así es. Eso es, ¿verdad? Sí, porque a veces cuando, perdón, la gente está pasando por necesidad, reacciona de esta manera. Él diría de esta manera, yo sí quiero ser sano. De lo contrario, yo no estaría en este lugar. También eso puede ser una respuesta. Así es, yo no estaría en mi casa tirado. Estoy aquí tirado, pero cerca al estanque. Pero no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua, como usted mencionó, hermano. Nosotros queremos explicarle a Dios, queremos decirle al Señor cómo Él quiere hacer las cosas. Y así no necesariamente trabaja Dios. Él tiene una manera, ¿verdad?, de, ¿cómo se dice?, suplir nuestra necesidad. Y suplir en gran manera, como lo vamos a ver a continuación. Él dice, ¿verdad? Pero no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. O sea, yo soy como el último. Soy el de malas. Hay otro que siempre me aventaja. Así es, hermana, ¿verdad? Somos quejones. Exactamente. Y como le había dicho, ¿verdad? No necesariamente el Señor nos condena por eso. Porque veremos a continuación, ¿verdad? Por eso era el cambio a partir del versículo 8 vamos a ver cómo es que Jesús responde a eso, ¿verdad? A la respuesta de este hombre. Entonces, soy el de malas. Hay otro que siempre me aventaja. Otro siempre lo logra. Yo veo que otros logran sus sueños. No, dice, no, al terreno. Si no, a veces ni hacen cosas buenas y les va mejor que a uno. ¿Por qué a mí? También esa, ¿por qué a mí? Ahí apunte ahí, ¿verdad? Tarea para la casa. Lea el Salmo número 7:3. Pero lo que ese hombre no sabía hasta ese momento era que estaba teniendo un encuentro con el Señor mismo, con el Señor de señores, con el Rey de reyes, para quien nada hay imposible para él. Y vamos ahora nosotros ver los versículos del 8 al 11. El versículo anterior, 6 y 7, es cuando Jesucristo le pregunta a este hombre paralítico, ¿quieres ser sano? Y pareciera una pregunta media rara, ¿verdad? Una pregunta capciosa. Pero en nuestro Señor Jesús, Él nunca hace ese tipo de preguntas. Él hace preguntas directas para motivar a la persona a una transformación completa, a una transformación espiritual. Y en el versículo 7 que la hermana leyó, el hombre paralítico le dio una lista de cosas, ¿verdad? Que aparentemente suenan excusas, pero al final vemos que son cosas que el hombre estaba sintiendo. Y Dios, ¿verdad? No rechaza, nuestro Señor no rechaza cuando nosotros nos acercamos a Él con ese corazón sincero, ¿verdad? Versículo 8, aquí no dice Jesús, hey, al hombre paralítico, yo estoy esperando un sí o no. No. Aquí, ¿qué dice Jesucristo? Le ordena al hombre paralítico. Jesús le dijo, dice el versículo 8, levántate, toma tu lecho y anda. Pero el hombre no le responde así, ¿verdad? Como nosotros quizás responderíamos. ¿Cómo así, Señor? ¿Por qué me dices eso? ¿Que me levante? ¿Que ande? Hello, Señor. ¿No estás viendo que estoy aquí postrado? ¿Que soy paralítico? ¿Cómo voy a andar si todavía no he entrado al estanque?
Es más, Señor, si realmente quieres ayudarme, échame una manito para que yo sea el primero en el estanque cuando las aguas se agiten. Así no contestó, ¿verdad? Es más, Juan no registra ningún tipo de respuesta oral de este hombre. Más bien su respuesta fue de acción. La respuesta de este hombre no ha sido oral, más bien una respuesta de acción. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí es donde vemos la fe de este hombre al no responderla así. Y eso es muy importante, hermanos, este principio muy importante. Y nuestro Señor no tiene el poder de restaurarnos si nosotros no queremos. Él no puede restaurarnos si es que nosotros le rechazamos a Él. El hombre podría haber dicho, ¿no? Señor, ya luché, ya lo intenté por mí mismo, no puedo, pero yo sé que tú puedes. Haz tu obra en mí. En un acto de fe, este hombre creyó la orden de Jesús y obedeció. Y dice el versículo 9, al instante, como dicen, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, el hombre fue sanado y agarró su camilla, tomó su lecho y caminó. Creyó a Jesús cuando le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. No hubo necesidad que Jesús le diera una empujadita al hombre para que se metiera al estanque. Es más, no era necesario que el hombre se metiera al estanque de Bethesda. Ni siquiera se metió. Ni siquiera se metió, ¿verdad? Muchas veces nosotros le pedimos al Señor por un milagro, pero le decimos al Señor cómo Él debe trabajar, porque pensamos que esa es la mejor manera. Sin embargo, Dios siempre tiene una mejor manera para nosotros, para cuando Él obra. Jesús habló y dio la orden para que se levantara de su lecho y al instante fue sanado y este hombre ahora empezaba a caminar. En Bethesda, la petición del hombre fue simplemente recibir ayuda para meterse al agua, pero en lugar de seguir la petición del hombre, Jesús simplemente más que suplió su necesidad. Dios sobresale en exceder cualquier expectativa que nosotros podamos tener. Cuando llegamos a la fe en Cristo Jesús, nos asombramos de cuán profundo es su amor por nosotros. Estamos impresionados por las profundidades de su gracia sustentadoras en nuestras vidas. No podemos imaginar, ¿verdad?, la miopía de nuestras expectativas, como la mujer samaritana y el hombre en el estanque de Bethesda. A veces no reconocemos el don de Dios, como cuando Jesús le respondió a la mujer, ¿verdad? En el Evangelio, en el capítulo 4, versículo 10, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí que nosotros tenemos una relación con Cristo Jesús es el que nos suple más de lo que nosotros necesitamos. Y este es otro principio, hermanos. Este hombre paralítico no estaba buscando a Jesús. Sin embargo, de entre toda la multitud que había en el estanque, Jesucristo tuvo un encuentro con este hombre paralítico que no le estaba buscando. Entonces, hermanos, si el Señor tiene esa misericordia para darle gracia a alguien que no le busca, a alguien que no es su hijo, imagínense qué más bendición Él nos puede dar, qué más cosas el Señor nos puede dar a nosotros. En Mateo 7:11, nuestro Señor Jesucristo nos asegura, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Jesús una vez más demostró que puede hacer más lo que nadie esperaría para satisfacer las necesidades de una persona. Así que Jesús había sanado a este hombre, pero aquí hay una cosa, ¿verdad? Jesús sanó a este hombre en el día de reposo. Eso no estaba en contra de la ley dada por Dios, pero estaba en contra de las reglas desarrolladas por los líderes judíos.
Ellos se dieron cuenta de que el hombre a quien Jesús sanó llevaba su lecho, por lo que lo confrontaron por su violación a la ley del sábado. Le dijeron a este hombre paralítico, aunque era paralítico, ¿verdad? No te es lícito llevar tu lecho. Cuando el hombre que era paralítico se encuentra con los judíos, les explica que fue aquel hombre, dice el versículo 11, fue aquel hombre quien le sanó, no el estanque. Él no sabía el nombre de a quien que lo había sanado, sin embargo, pronto descubriría que el nombre de aquella persona que lo sanó es Jesús, cuando se encontró con él en el templo. Eso está en el versículo 15, que dice que este hombre dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Aunque el hombre no sabía quién era Jesús, al menos no al principio, Jesús le proporcionó todo lo que necesitaba para salir de su situación desesperada. Y Jesús le proporcionó sanidad física, que quitó su discapacidad, y también le dio instrucciones sobre cómo debería continuar viviendo su vida. Vamos ahora al capítulo 5, versículos del 17 al 21. Una vez que el hombre informó a los líderes religiosos que era Jesús quien lo había sanado, ellos se enfrentaron ahora a Jesús y acerca de que cómo es que él había violado esa regulación y su respuesta, ¿verdad? Y Jesús respondió con un testimonio personal sobre su conexión íntima con Dios. El versículo 17 que usted, hermana, leyó dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es importante, hermanos, este versículo, porque aquí Jesús afirma no solamente que Dios es su Padre, sino que Él está obrando tal como Dios está obrando. Nuestro Señor existe y está muy activo en el mundo. Todo lo que sucede está sujeto a su soberanía y autoridad. De hecho, Él organiza todo para llevar a cabo el plan divino soberano. Ahora, como muestra el versículo 18 que usted, hermana, leyó, el pueblo de Jerusalén entendió exactamente lo que Jesús estaba diciendo, ¿verdad? Por esto los judíos aún más procuraban matar, dice el versículo 18, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Eso era una declaración muy importante que hizo Jesús acerca de sí mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús ve al Padre trabajar y Él se alinea con su obra. Siendo Dios en la carne y uno con el Espíritu, Jesús habría visto claramente lo que el Padre está haciendo. Y hoy nosotros también, hermanos, podemos ver dónde Dios está obrando, porque como creyentes tenemos el Espíritu Santo que está en nosotros. Nosotros es que nosotros nos unamos a la obra que el Padre ya está haciendo en este mundo. Ahora, de la misma manera que Jesús estaba mostrando su autoridad trabajando en la obra del Padre, Jesús demostró una dependencia continua al Padre Celestial. Algo que a veces a nosotros no nos gusta, ¿verdad? Depender de alguien. Pero aquí Jesucristo nos da el ejemplo de una dependencia con el Padre. Jesús respondió, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, dice el versículo 19. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Esta confianza de Jesús en el Padre establece el máximo ejemplo de lo que significa vivir en relación con Dios. En cuanto al versículo 20 que usted, hermana, leyó, dice el versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Es muy importante este versículo, hermanos, porque aquí es que Jesús señaló a los líderes judíos que la relación entre Padre y el Hijo se había fundado en el amor mutuo, y Jesús confirmó el amor del Padre por él. Más aún dice Jesús, el Padre tiene reservadas obras aún mayores
El propósito de todas estas obras mayores es probar que Jesús es exactamente quien dice ser, el Hijo de Dios. Y es importante, hermanos, porque Jesús vino a darnos vida, como dice el versículo 21. El mayor propósito de que el Verbo se hiciera carne era buscar y salvar a los perdidos. Dios envió a su Hijo para realizar esta obra. Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Así que la vida es solamente prerrogativa de Dios. Pero qué asombrados se quedarían ellos al oír que el Hijo también da vida, como dice, a quien Él quiere. Esta prerrogativa de Dios, ¿verdad? Y precisamente de nuestro Señor Jesucristo, de dar vida a quien Él se complace en dar vida. Es por eso que nosotros vemos este contraste en que Jesús solamente se enfocó en este hombre paralítico. Si bien es cierto, ¿cuántas personas habían en ese estanque de Betesda? Una multitud, ¿verdad? Como dice el versículo 3. ¿Quiere decir Jesús que Él se olvidó de los otros? No necesariamente, ¿verdad? No necesariamente. Recordemos, hermanos, la introducción, que Juan solamente, a pesar de que Jesucristo hizo muchos milagros que se registran en los otros evangelios, es interesante que Juan solamente describió 7 milagros, solamente en su evangelio, no más. No necesariamente significa que Jesús no se haya olvidado de los demás. O no haya hecho más milagros. Exacto. O no haya hecho milagros. Exacto, porque mire, note lo que dice el evangelio mismo de Juan, el último versículo, Juan 21:25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Eso es lo que así termina Juan con su evangelio. Nosotros, hermanos, hemos aprendido desde edad temprana, ¿sí? Hemos aprendido de que cuando usted rompe algo, cuando tira el jarrón favorito de la familia, ¿verdad? Y se rompe, y cuando sucede no lo puede volver a componer. La vida también se puede romper a pedazos. Hemos sabido y sabremos que eso es cierto por nuestra cuenta. Podemos tomar medidas para recoger las piezas, tratar de poner las cosas en su lugar y seguir adelante. Aún así, en muchos de los casos, nunca serán iguales. Ahora, aquí en este pasaje, ¿verdad? Al sanar al hombre junto al estanque, mostró que solamente Jesús podía restaurar la vida que se había roto. Al mismo tiempo, el milagro señaló la realidad de que solamente Jesús podía dar vida a quien Él quisiera. Esa realidad sigue siendo cierta hoy, hermanos y hermanas. Él quiere restaurar lo que está roto y puede dar vida a cualquiera que se vuelva a Él. El estudio de esta sesión nos recuerda que el quebrantamiento tiene solución, se puede restaurar, hay esperanza, podemos comenzar la vida de nuevo. Esto es posible a través de un encuentro con Jesús. Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Él tiene poder para restaurar. Nada está tan roto que Él no lo pueda hacer algo que nos dé nuevas fuerzas, nueva dirección y nueva vida. Él hará lo que nadie más puede hacer. Él hará mucho más de lo que nosotros esperamos y Él se complace en hacerlo. Es lo que a Él le gusta hacer. Así como Jesús nos trajo sanidad física al hombre junto a la puerta de las ovejas, a través de sus palabras, Él nos ha traído sanidad espiritual a través de su muerte, a través de su sepultura y a través de su resurrección.